Mucha gente, cuando tiene indigestión o acidez, recurre a un antiácido para aliviar sus síntomas. Todos estos antiácidos contienen algún tipo de base, como bicarbonato de sodio, hidróxido de aluminio o de magnesio, o carbonato de calcio. Los detalles exactos de cómo funciona cada uno son ligeramente distintos, pero sus mecanismos generales son los mismos. Cuando entran en el estómago, inmediatamente comienzan a reaccionar con el ácido y neutralizan parte de él, y en muchos casos, esto puede eliminar rápidamente malestares estomacales leves o la acidez. La mayoría de los antiácidos comunes son relativamente simples y solo incluyen una base, pero otros, como el Alka-Seltzer, también pueden contener un analgésico como la aspirina. Pero de todos ellos, creo que Pepto-Bismol es el más singular. Igual que el Alka-Seltzer, es una mezcla de un analgésico y una base, pero no usa aspirina común y corriente. En su lugar, usa algo llamado subsalicilato de bismuto. Es un químico similar a la aspirina, y en el cuerpo, ambos se descomponen en ácido salicílico, que es el analgésico y antiinflamatorio activo. Pero además de eso, también tiene sus propios efectos. La forma exacta en la que funciona aparentemente aún no es clara, pero parece que también actúa en el tracto gastrointestinal, y debido a esto ayuda a tratar la diarrea. Pero dejando todos estos efectos de lado, lo que me parece más interesante es el hecho de que contenga bismuto. El bismuto es un elemento que rara vez se ve en medicamentos, y además del Pepto-Bismol, hay tal vez solo un par más que lo contienen. Comercialmente, el bismuto se usa mayormente para hacer cosas como pigmentos no tóxicos para cosméticos y pinturas. Pero en la mayoría de estas aplicaciones, la cantidad de bismuto que se usa es bastante baja y muchas veces se combina con un montón de otras cosas. Sin embargo, como dije, Pepto-Bismol es singular, porque la concentración que contiene es relativamente alta. Además, no está mezclado con muchas otras cosas, lo que hace que sea posible separarlo. Y una vez que se separa, puede devolverse a su forma metálica. Y si se recupera lo suficiente, podría usarse para hacer crecer cristales de bismuto. De hecho, ya intenté hacerlo hace un par de años, pero lo hice en una escala relativamente pequeña. Y además, creo que cometí un ligero error, por lo que terminé obteniendo solo unos 5 gramos de bismuto, que no era suficiente para hacer algo con él. Sin embargo, siempre me ha gustado la idea de hacer crecer cristales de metales a partir del Pepto-Bismol, así que decidí volver a revisar el proyecto. Tomen en cuenta que todo este proyecto lo hago sobre todo por diversión y de ninguna manera es rentable. Es mucho más fácil y barato comprar directamente el bismuto metálico, pero ya hablaré de esto en el video. La forma más común de encontrar el Pepto-Bismol es como un líquido rosa, pero esa forma no es la mejor para extraerlo, principalmente porque la concentración de bismuto que contiene es baja en relación con su costo. Sin embargo, hay otras razones prácticas que hacen que extraerlo del líquido sea mucho más lento y potencialmente más difícil. La mejor opción es optar por las tabletas que no son de la marca. En mi otro video lo hice con píldoras, pero esta vez cuando fui a mi farmacia local me di cuenta de que los masticables son mucho más baratos. Ambos contienen la misma cantidad de bismuto, pero conseguí el doble de masticables solo por un 50% más. Vi los ingredientes rápidamente y parecía que no contenían nada que pudiera causar algún problema, así que compré 10 cajas. Ahora lo primero que tenía que hacer era combinar todas las tabletas, pero lamentablemente esta marca Life decidió hacer las cosas difíciles. Por alguna razón, todas estaban empaquetadas de forma individual y tuve que sacarlas manualmente. Me tomó como 30 minutos hacer esto, y cuando terminé tenía una pila de 480 tabletas. Luego las recogí y las metí en un vaso de precipitados, y por el momento las dejé a un lado. El siguiente paso era hacer una solución diluida de ácido clorhídrico y para hacerlo añadí 3 litros de agua a un contenedor grande seguidos de 1 litro del ácido concentrado. Lo hice lentamente y con el mayor cuidado posible para evitar salpicar, pero por supuesto, de todas formas pasó. Es por eso que al trabajar con ácidos es realmente importante usar el equipo de seguridad adecuado, especialmente los lentes. Bueno, después de agregarlo, lo revolví hasta que pareció que estaba mezclado de manera uniforme. Luego eché algunas de las tabletas e inmediatamente el carbonato de calcio y el subsalizato de bismuto comenzaron a reaccionar con el ácido. Para el carbonato de calcio la reacción es ácido-base y está neutralizando parte del ácido clorhídrico. Y al hacerlo se está generando cloruro de calcio y gas dióxido de carbono que sale en forma de estas burbujas. Por otro lado, el subsalicilato de bismuto se está hidrolizando para formar cloruro de bismuto y ácido salicílico.
El cloruro de bismuto era soluble en agua, así que se disolvió, pero el ácido salicílico no, y se separó como un sólido blanco que flotaba en la superficie. Al principio esto no fue un problema, pero a medida que se generaba más ácido salicílico comenzó a ser un contratiempo. Estaba subiendo a la superficie porque lo estaba arrastrando el dióxido de carbono, pero una vez que llegaba ahí no dejaba escapar al gas fácilmente. Esto causó que se empezara a formar algo de espuma, y eso era un problema porque no había espacio suficiente para acomodar todo eso. En retrospectiva, tal vez debía haber usado un contenedor más grande, pero al final fue adecuado. Solo tenía que tener cuidado de no agregar demasiadas tabletas al mismo tiempo, y además tenía que agitar frecuentemente para reducir el burbujeo y la espuma. Después de agregar las últimas, seguí agitando ocasionalmente por un par de horas, y casi todo desapareció. Ahora tenía una solución de cloruro de calcio y cloruro de bismuto mezclada con mucho ácido salicílico sólido y relleno de tabletas. Todo esto tenía que separarse, pero me preocupaba que si intentaba filtrarlo así, el filtro podía taparse. Intenté mejor dejarlo toda la noche para que los sólidos se asentaran en el fondo. Cuando regresé al día siguiente, vi que solo funcionó más o menos. Mucho del relleno de tabletas y otra basura se asentó en el fondo, pero la mayor parte del ácido salicílico parecía seguir en la superficie. Intenté agitar un poco para ver si podía reducirlo, pero realmente no sirvió de mucho. Sin embargo, pensé que eso no sería tanto problema, así que pasé al filtrado. Empecé a verterlo en mi filtro de vacío, pero desafortunadamente no funcionó tan bien como esperaba. Por desgracia, parte del relleno logró pasar. Cuando esto sucede, puedes solo esperar a que el filtrado se aclare y luego regresar todo el filtro y volverlo a hacer. Intenté eso y al principio parecía que todo iba bien. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, todo se volvió cada vez más lento. Aunque la mayor parte del relleno se había hundido hasta el fondo, aparentemente aún había suficiente flotando como para tapar el filtro. Esto de momento me confundió porque había leído la etiqueta y no noté nada que pudiera causar este problema. Pero para estar seguro decidí echar otro vistazo y bueno, me había saltado algo. De verdad no tengo idea de cómo no lo vi, porque era más que evidente. Uno de los ingredientes era almidón pregelatinizado. Tal vez uno de los aditivos de tabletas más molestos al intentar filtrar. Si lo hubiera visto antes, no lo hubiera comprado nunca. Con las tabletas que usé en el video pasado, fue súper fácil filtrar. Así que todo el dinero que ahorré al hacer esto, lo estoy pagando con el tiempo. En fin, a estas alturas estaba atorado por mi error y tenía que encontrar una solución. Hice algunas pruebas rápidas y encontré que la filtración básica por gravedad con filtros de café y un colador también era lenta, pero no parecía taparse como el filtro al vacío. Lo que logró pasar tampoco era perfectamente transparente, pero sin duda era mucho mejor. Y a diferencia de mi filtro al vacío, del que solo tenía uno, tenía muchos coladores y tazones, así que pude hacer varios montajes como este. Esto al final aceleró mucho las cosas, pero el proceso era aún bastante lento y me tomó medio día filtrar todo. Para cuando terminé, aún tenía relleno y tuve que filtrarlo otra vez. Esta vez lo hice a través de algodón con un poco de celita, que básicamente es arena extremadamente fina. Hice varios pequeños montajes como este, y cada vez que terminaba uno, lo vaciaba en un contenedor de plástico grande. Todo este proceso me volvió a tomar otro mediodía, y cuando terminé, esto fue lo que quedó. Lamentablemente seguía sin ser perfectamente transparente, porque un par de mis montajes dejó pasar una pequeña cantidad de relleno. Pero en comparación con todo el caos con el que empecé, definitivamente era mucho mejor. Esto fue todo el ácido salicílico y el relleno que separé y parecía algo como yogur o glaseado. A partir de esa mezcla es posible separar el ácido salicílico y estaba tentado a hacerlo. Sin embargo, mientras seguía decidiendo, tiré sin querer el plato al piso y lo rompí, así que tuve que desecharla. Bueno, antes de seguir, quiero enseñarles otra cosa. Como mencioné antes, esta solución contiene cloruro de calcio y cloruro de bismuto, pero también tiene bastante ácido extra. Este ácido extra era importante, porque en presencia de agua, el cloruro de bismuto tiene tendencia a hidrolizarse. El ácido clorhídrico lo ayuda a mantenerse como cloruro de bismuto, pero si la concentración disminuye demasiado, comienza a precipitarse como oxicloruro de bismuto. Hice esto añadiéndole mucha agua, y rápidamente todo se volvió blanco.
El potencial de los compuestos de bismuto, como el oxicloruro o el oxinitrato, como pigmentos blancos, es reconocido desde hace mucho tiempo. Se remonta hasta el antiguo Egipto. Y me parece interesante que al día de hoy, ambos aún se usan comúnmente en cosas como cosméticos. A estas alturas, algo que empecé a preguntarme era a dónde había ido el color rosa. Uno asumiría que si se empieza con 480 tabletas rosas, terminaría con una solución rosa. Sin embargo, lo que tenía era amarillo, así que algo debía haber pasado, ya fuera que el color se hubiera destruido o que de algún modo cambiara. Como todo se agregó al ácido, pensé que tal vez el color fuera sensible al pH. Para probarlo, tomé otra muestra y le agregué una base fuerte. Luego lo agité y regresó un color morado rosado, así que solo era sensible al pH. En fin, continuemos. El siguiente paso era separar el bismuto y devolverlo a su forma metálica. Y afortunadamente esto fue muy fácil de hacer en un solo paso. Todo lo que tuve que hacer fue agregar papel aluminio. En cuanto lo metí, empezó a reaccionar con los iones bismuto y a reducirlos de nuevo al bismuto metálico. El bismuto se formó en la superficie del papel, pero no era brillante, como se esperaría. Más bien, era completamente negro. La razón es que el bismuto se estaba formando en grupos de partículas muy pequeñas. Cuando la luz toca una partícula, se dispersa en todas direcciones, pero rápidamente toca otra partícula y se vuelve a dispersar. La mayor parte de la luz termina atrapada rebotando así, pero con cada reflexión parte de su energía es absorbida, y por esto se refleja muy poca y parece negro. Otra cosa que está pasando aquí es la reacción directa entre el aluminio y el ácido. No solo genera calor y gas hidrógeno, que es inflamable y peligroso, sino que también causa otros problemas. La reacción con el bismuto corroe el papel aluminio, pero también lo hace el ácido, por lo que es difícil saber cuánto papel aluminio añadir exactamente. También es difícil determinar cuándo termina la reacción, porque aun cuando no haya más bismuto, el ácido sigue corroyendo el aluminio. Pero al principio esto no es tanto problema, y yo seguía agregando papel aluminio. Una nota rápida de seguridad. Como mencioné antes, esto genera mucho gas hidrógeno, así que debe hacerse en un área extremadamente bien ventilada. A medida que añadía más papel aluminio, tardaba cada vez más en desaparecer por completo. Y es que tanto los iones bismuto como el ácido se estaban consumiendo lentamente. Finalmente se ralentizó bastante y quedó esta mezcla totalmente negra. Pero en este punto es realmente difícil saber si se está precipitando más bismuto o si es solo el ácido el que está corroyendo el aluminio. Un método para checar esto es tomar una muestra pequeña y ponerla en papel aluminio. Esto lleva un poco de bismuto, pero lo importante es mirar con atención para ver si se forma nuevo bismuto, y si ese fuera el caso, obviamente no ha terminado y se debe agregar más papel aluminio. Pero llegó un punto en el que la concentración de bismuto era tan baja que este método dejó de funcionar. Para evitar esto, tuve que tomar muestras más grandes y también filtrar el bismuto. De esta forma era mucho más sensible y podía ver si se formaba incluso una pequeña cantidad de bismuto. Además, usé mi pistola de calor para acelerar las cosas y hacer que la reacción fuera más rápida. Y así se veía solo unos minutos después. Evidentemente, la reacción no había terminado. Significaba que tenía que agregar más papel aluminio, así que eché bastante. Como las otras veces, fue deshaciéndose lentamente y al final me quedé de nuevo con una mezcla negra. Volví a probarla como antes, y esta vez hubo mucho menos bismuto, pero aún se formaba un poco, así que añadí más aluminio. Al final añadí 2 veces más y esta fue mi última prueba. Aún se estaba formando una pequeña cantidad de bismuto, pero era demasiado pequeña para darle importancia. Además, agregar más papel aluminio en este punto puede ser un problema si no hay suficiente bismuto o ácido que lo elimine. Esto puede hacer que queden pequeños residuos que contaminen el bismuto. Como una prueba final, que en realidad no necesitaba hacer, mojé un poco de papel aluminio. Luego lo dejé reposar unos 10 minutos y no se formó absolutamente nada de bismuto. En este punto básicamente había terminado, pero aún podía ver pequeños trozos de aluminio. Quería asegurarme de que desaparecieran totalmente, así que lo dejé reposar toda la noche. A la mañana siguiente se veía bastante bien, así que pasé al filtrado. Lo primero que vertí era sobre todo agua y pasó bastante rápido. Pero llegué al fondo, en donde estaba prácticamente todo el bismuto. Cuando empecé a verter eso, el ritmo de la filtración bajó, pero nada como antes. Aún así era bastante rápida.
Seguí añadiendo vaso a vaso hasta que finalmente terminé. Luego lo lavé unas cuantas veces con agua destilada para eliminar cualquier impureza soluble al agua que pudiera haber quedado, cosas como cloruro de calcio o cloruro de aluminio. Entre cada lavado dejaba que drenara toda el agua posible, pero de todas formas algo se quedaba en el bismuto. Al final, luego de 3 lavados, probablemente estaba suficientemente limpio, pero quería hacerlo un poco más. Además, no quería esperar otro día para que se secara, así que decidí hacer una filtración al vacío. Pasé todo el bismuto a un vaso de precipitados y le añadí más agua. Lo agité para lavar el bismuto y luego lo puse en mi filtro al vacío. Cuando encendí la bomba, casi toda el agua salió muy rápido. Eso significaba que al final mi bismuto no solo estaría más seco, sino que los pasos de lavado serían más efectivos. En cada lavado me aseguré de mezclar muy bien el bismuto, e hice eso 3 veces, solo con agua destilada. Cuando terminé, dejé el vacío encendido alrededor de 20 minutos para secarlo lo más posible. Luego lo pasé a un filtro de papel y traté de exprimirlo para apretarlo lo más posible. Al hacer esto también eliminaba agua, y al final me quedó esta bola de bismuto. Ahora, para devolverle su forma metálica brillante, tenía que fundirla. Pero para hacerlo había que calentarlo, y eso haría que buena parte del polvo reaccionara con el oxígeno del aire. Para demostrar esto, desprendí un pedacito, lo puse en un frasco y lo calenté con un soplete. Lo primero que sucedió fue la ebullición de toda el agua residual. Luego se empezó a encoger y tomó este color amarillo, que era óxido de bismuto. En este punto, si lo hubiera tocado, se habría deshecho fácilmente y la mayor parte habría sido solo óxido. Obviamente no quería eso, pero descubrí que si seguía calentándolo más, era posible descomponer el óxido en metal. Eso fue lo que descubrí en mi último video y fue un método que utilicé para fundir el bismuto, pero no es precisamente el mejor proceso. No solo encontré que no era eficiente, sino que requería calentar por encima del punto de fusión del bismuto. Estoy bastante seguro de que supera por mucho los 1000 grados Celsius, lo que puede provocar que gran parte del bismuto empiece a evaporarse y eso es peligroso y malo para el rendimiento. Busqué en internet una posible solución a este problema, pero no pude encontrar nada aceptable, aunque hubo uno que sugería fundirlo bajo algo como cera de vela. Y lo intenté, pero no pude hacer que funcionara. En vez de eso, tenía que idear algo yo y esto fue lo que hice. Tomé un tubo de ensayo grande y lo llené hasta la marca de la mitad con bastante pasta de bismuto. Luego la aplasté lo más que pude. Al hacerlo, esperaba que cuando se calentara el agua saliera y empujara el aire fuera del tubo. También esperaba que las largas paredes ayudaran a mantener algo del vapor de agua en el tubo y así evitar que el aire regresara. Cuando comencé a calentarlo, tenía que tener cuidado porque obviamente había que hervir primero toda el agua. Temía que si lo calentaba muy rápido, pudiera provocar que comenzara a hervir violentamente y el tubo se rompiera o el contenido saliera disparado. Pero eso no pareció ser un problema y todo fue relativamente suave. Seguí calentándolo con cuidado y finalmente se empezaron a formar pequeñas perlas de bismuto. Me dio mucho gusto ver esto, pero más o menos a esas alturas empecé a ver un problema importante. A medida que se calentaba cada vez más el agua, el bismuto se encogía hasta que se separó de las paredes del tubo. Esto quería decir que ahora había una bolsa aislante de aire entre el bismuto y el tubo, y que calentarlo no sería tan eficiente. Además, entre todos los metales, el bismuto tiene una de las conductividades térmicas más bajas, y eso tampoco ayuda. Intenté arreglar esto presionando todo hacia abajo otra vez con una varilla de vidrio, pero estaba muy duro y no parecía que fuera a funcionar. Así que iba a hacer algo con lo que tendría que lidiar. Pero la verdad no fue tanto problema. Solo significó que ahora tenía que calentar las cosas mucho más y que todo este proceso sería mucho más tardado de lo que esperaba. Lentamente se fue volviendo un bonito metal líquido y no noté ninguna oxidación real. Pero esto cambió rápidamente y empezó a aparecer una cosa amarilla. Creo que esto pasó porque en este punto todo el tubo estaba demasiado caliente y eso sacó todo el vapor de agua. Ya no estaba esa bonita manta protectora y el aire pudo regresar. Un par de minutos después, cuando casi todo se había fundido, me puse a husmear y no parecía que se hubiera oxidado mucho. Estaba contento con el resultado y solo había que esperar a que se enfriara a temperatura ambiente. Esperaba que una vez que se enfriara,
pudiera voltear de cabeza el tubo y que el trozo cayera. Pero ese definitivamente no fue el caso, estaba muy pegado dentro, así que terminé rompiéndolo. Fue muy fácil recuperarlo, y ahora tenía ese bonito trozo de bismuto crudo, y que por el momento dejé a un lado. La cantidad de bismuto que procesé era menos de la mitad del bismuto que tenía, y era hora de hacer el resto. Igual que antes, lo metí todo a un tubo de ensayo y lentamente y con cuidado lo calenté para deshacerme del agua. Como era de esperar, se separó de las paredes, pero esta vez tardó mucho más en fundirse. En la prueba anterior, una vez que se había encogido, se cayó hacia un lado y se acercó al vidrio. Esta vez se mantuvo vertical, lo que empeoró aún más la transferencia de calor. Para acelerarlo, probablemente pude haber hurgado un poco, pero no me molesté en hacerlo. Aunque era mucho más lento que el último, seguía funcionando, así que no le vi sentido a meterle mano. Además, parecía que la parte superior más ancha podía protegerlo del aire, y pensé que era mejor dejarlo así. Para cuando casi terminaba, sí empecé a hurgar para empujar lo último un poco. Después seguí calentando por unos minutos más, y luego lo dejé enfriar a temperatura ambiente. Igual que antes, no había posibilidad de que fuera a salir del tubo, así que tuve que romperlo. Rompí el resto del vidrio, lo que me dejó con mi segundo trozo de bismuto crudo. Esto fue todo lo que recuperé junto con unas perlitas que obtuve en unas pruebas que hice. En total obtuve unos 43 gramos de los 72.6 que en teoría había en todas las tabletas. Esto representa una recuperación de cerca del 60%, que no es espectacular, pero es mucho mejor que lo que obtuve la última vez, donde aparentemente tuve una recuperación mucho peor de solo el 22%. Bueno, ahora que tenía el metal, quería intentar hacer cristales, pero primero tenía que limpiarlo. Esto normalmente se hace en algo llamado acero inoxidable, pero quería mostrarles lo que iba sucediendo, por lo que lo hice en un vaso de precipitados. El único riesgo de hacerlo así es que al calentarlo el vidrio se podría romper. Por si acaso puse una charola de metal debajo. Luego comencé a calentarlo con mi soplete, pero a diferencia de antes no tenía que preocuparme mucho por la oxidación, porque ahora que estaba casi todo fundido, no tenía tanto contacto con el aire. Sí se iba a oxidar en las partes que estaban expuestas al aire, pero no era un gran problema. A medida que lo calentaba, poco a poco se empezó a fundir y se veía bastante bien, pero fue justo en este punto cuando noté un problema. La mayor parte de este pedazo grande dejó de fundirse, salvo por unos pedacitos. Cuando vi esto, supe que era muy mala señal, especialmente cuando una parte empezó a ponerse amarilla. Esto quería decir que no lo fundí lo suficiente en el último paso y buena parte de esta seguía en forma de polvo. No tuve opción más que golpearla un poco e inmediatamente se hizo polvo. Y como estaba tan caliente, todo el bismuto se oxidó rápidamente y se puso amarillo. Esto es exactamente lo que quería evitar, pero a esas alturas no tenía opción. Había demasiado óxido como para tirarlo, así que tenía que intentar convertirlo en metal. Y como vimos antes, esto se hace calentándolo como loco y descomponiéndolo. Esto no solo es muy peligroso por la altísima temperatura, sino que produce mucho vapor de metal. Por estas razones, no recomiendo para nada hacer esto, sobre todo en vidrio. En un punto pareció que empezaba a hervir, pero no estoy seguro si realmente era el bismuto o algo más que producía gas. Al final, todo el óxido desapareció, pero quedó otra basura. No estoy seguro de qué era, pero era algún tipo de impureza y había que separarla. Eso fue bastante fácil. Mientras seguía extremadamente caliente, vacié el bismuto líquido. Al principio, todo salió muy limpio, pero luego agité el vaso demasiado fuerte. Cayó un pedazo de escoria y traté de recogerlo inmediatamente, pero ya estaba muy pegado. Iba a tener que lidiar con eso después, pero ahora lo dejé enfriarse. Este es el vaso que vacié y se puede ver toda la basura que quedó. También se puede ver que el fondo del vaso comenzó a derretirse, y eso definitivamente no era seguro. Pero volvamos al bismuto. Se enfrió bastante rápido y pude quitarlo del vidrio del reloj fácilmente. Cuando lo observé, lo primero que noté fueron todos los distintos colores, que es bastante típico del bismuto.
En la superficie tiene una lámina muy delgada de óxido de bismuto y dependiendo del grosor de esa lámina cambia la manera en que la luz se refleja. Este fenómeno suele conocerse como interferencia en láminas delgadas y es la misma razón por la que un poco de aceite puede hacer que se vean muchos colores en la superficie del agua. En fin, para hacer cristales había que fundirlo otra vez y tenía que romperlo. El bismuto es un metal relativamente frágil, así que intenté romperlo a la mitad, pero era más duro de lo que pensé. Para romper el resto, lo golpeé muchas veces con un martillo. Eso también ayudó a aplastar toda la escoria y el óxido que dejé caer por accidente. Pensaba que tenía que hacer otro paso de limpieza, pero se separó bastante bien. Así que fui directo a hacer los cristales. Para esta parte, cuando se trata de hacer cristales, el mayor reto es hacerlo con este poco de bismuto. Ahora tenía menos de lo que tenía al principio, porque ese proceso de limpieza hizo que perdiera unos 9 gramos. Tenía aproximadamente 34, y hacer crecer cualquier cosa, incluso malos cristales, iba a ser muy difícil. En el primer intento puse todo en un frasco de vidrio al que le corté la parte de arriba. En algunos videos que vi, fundían el bismuto, esperaban a que se enfriara y los cristales empezaban a crecer de arriba a abajo. Sin embargo, en mi caso, el volumen era tan bajo que esta técnica probablemente no iba a funcionar. A medida que se enfriara, la mayor parte de esto empezaría a cristalizarse al mismo tiempo, y supuse que mi única esperanza sería esperar un poco y luego vaciar el bismuto líquido restante. Y adentro, idealmente, quedarían unos cristales que comenzarían a formarse a los lados o algo así. Con el calor máximo en mi plato calefactor, empezó a fundirse lentamente. Cuando se volvió totalmente líquido, desnaté la superficie y quité algo de escoria. No tenía forma de medir la temperatura de esto, así que cuando tuve la corazonada de que estaba suficientemente caliente, apagué el plato calefactor. De vez en cuando lo revisaba mientras se enfriaba y esperé a que se solidificaran las orillas. Cuando esto empezó a suceder, lo observé de cerca un rato y cuando sentí que estaba listo, lo vacié todo. Lo que me pareció genial es que al exponer el bismuto fresco al aire y mientras reaccionaba lentamente para crear esa capa de óxido de bismuto, el color cambiaba gradualmente. Pero lo que no fue genial fue que cuando vi dentro del frasco solo había un montón de residuos. Por lo que pude ver no se había cristalizado nada e iba a tener que intentar otra cosa. Traté de despegar el bismuto, pero todavía estaba muy caliente y tuve que esperar unos minutos más. Aún estaba un poco líquido en ese punto, pero lo suficientemente sólido para separarlo. También recuperé una pequeña cantidad de bismuto de los restos que no se cristalizaron en el frasco. En lugar de usar un martillo, esta vez usé unas pinzas y lo rompí de nuevo en pedazos. Igual que antes, lo fundí, desnaté la superficie y esperé a que enfriara. Mi objetivo aquí era hacer lo mismo otra vez, pero quería esperar un poco más para que se solidificara más. Sin embargo, comencé a notar un problema mayor. Creo que se estaba enfriando demasiado rápido. Para que se formaran cristales adecuadamente, tenía que enfriarse relativamente lento, pero no había suficiente metal para hacer eso. Había poca o nula posibilidad de que se formara algo decente, así que en el último minuto decidí intentar otra cosa. El fondo del frasco era lo que menos calor perdía porque aún estaba en contacto con el plato calefactor, y debido a esto pensé que podría ser posible sembrarlo desde arriba y que los cristales crecieran del fondo. Fundí un pedacito de bismuto y lo aplasté en el extremo de un alambre de acero. Luego lo introduje a la zona que aún estaba líquida. El único tema era que no tenía idea de qué tan rápido se estaba solidificando lo de adentro. No había manera de supervisar eso y terminé esperando un minuto al azar. Luego, para abrirlo, tomé mis pinzas y golpeé el fondo del frasco. Todavía había mucho bismuto líquido en el fondo, pero desafortunadamente no creció ningún cristal. Definitivamente iba a tener que intentar algo distinto, y lo primero que necesitaba era un mejor control de temperatura. Pero de todo el bismuto líquido que salió, hubo un pedacito que me gustó. Todos quedaron de un bonito color azul, y una de ellas parecía una gota de agua. Decidí quedarme con esta, pero iba a volver a fundir todo lo demás. Ahora, para esta prueba, a mi hermano se le ocurrió usar un manto calefactor y una cuchara para medir con aislamiento extra de fibra de vidrio. De esta forma, cuando apagara la calefacción, se podría enfriar más lentamente. Luego de que se fundió el primer pedazo grande, agregué todos los residuos azules. Como siempre, desnaté un poco de escoria, pero de pronto mi manto dejó de funcionar y todo empezó a solidificarse. Tuve que cambiarlo rápidamente por uno nuevo y fundirlo otra vez.
Cuando se volvió a licuar, sentí que estaba suficientemente caliente y apagué la calefacción. Como antes, esperé a que se endurecieran las orillas y que avanzara poco a poco hacia el centro, y cuando sentí que se podían haber formado algunos buenos cristales, vacié el líquido. Lo que quedó en la cuchara se endureció relativamente rápido y fue bastante fácil sacarlo. Desafortunadamente, aún no había cristales, pero sentí que fue mucho más prometedor que antes. Así que volví a cargar la cuchara y lo volví a calentar. Cuando se fundió todo como en las otras pruebas, lo desnaté y luego apagué la calefacción. Mi plan original era esperar a que se endurecieran las orillas y luego vaciar el líquido, pero en el último minuto decidí intentar algo distinto. Quería ver si era posible sembrarlo con un simple alambre de acero. Sin embargo, cuando lo pinché sentí algo duro justo bajo la superficie que no esperaba. Parecía que esta vez algo más interesante estaba pasando. Saqué el alambre y esperé un rato, y de vez en cuando le daba golpecitos a la cuchara para ver qué partes seguían líquidas. Con todo el aislamiento y este manto calefactor que era más profundo que el otro, la temperatura bajaba mucho más lentamente. Esto no solo hizo que fuera más fácil controlar el proceso, sino que aumentó la probabilidad de que crecieran cristales. No estaba exactamente seguro de cuándo parar, así que esperé hasta que solo quedara poco líquido cerca del centro. Quité el manto y vacié el líquido, y de inmediato los resultados fueron evidentemente mejores. De hecho, se habían formado algunos cristales y eso me puso muy contento, pero honestamente también me sorprendió mucho que hubiera funcionado. Para sacarlo, golpeé con cuidado la cuchara contra la mesa. Al fondo vi estos bonitos cristales azules, pero cuando lo volteé parecía que este pedazo de en medio estorbaba. Para poder ver mejor todo, usé mis pinzas para quitarlo. Por suerte no se destruyó, y fue mucho más fácil ver el bonito patrón escalonado, que es típico en los cristales de bismuto. El pedazo que quité no tenía tantos cristales evidentes, pero me pareció que también era interesante, así que decidí guardarlo. Lo que tenía ahora eran estos dos pedazos de aspecto extraño junto con la gotita de agua que hice por accidente. Todavía quedaba suficiente, pero como ya había logrado hacer cristales, quise intentar algo más. Al final pensé que podía ser interesante tratar de moldearlo y volver a hacer una tableta de Pepto a partir de este bismuto. Las que usé sin marca eran planas y simples y no eran muy interesantes, pero las de marca tenían algo de textura. También tenían escrito Pepto-Bismol, que hubiera sido increíble ponerlo en el bismuto, pero la verdad no creía que fuera a salir bien. Bueno, para hacer el molde usé yeso de secado rápido que tenía por ahí. Lo único que tenía que hacer era mezclarlo con agua, rellenar con eso una taza medidora y luego introducir una de las tabletas. Como una hora después estaba bastante duro y para sacar la tableta solo la raspé y lo puse bajo el chorro de agua. Como iba a verter metal caliente dentro, no podía estar mojado, así que lo puse en el horno por una hora. Cuando al menos la superficie parecía seca, lo saqué. Ahora, para moldearlo, fundí el bismuto en una cuchara y lo vertí. Por desgracia, claramente quedaba un poco de agua, y eso provocó que burbujeara y salpicara. Y por esto, cuando se solidificó, la superficie quedó muy dispareja, pero fue muy fácil de arreglar con la antorcha. Cuando se enfrió, saqué la pieza y realmente estaba fatal. Todo esto fue por el agua, y supuse que ya casi no debería haber y que valía la pena intentar otra vez. Así que volví a fundirlo y lo vertí de nuevo. Esta vez ya no hubo burbujas. El resultado seguía lejos de ser perfecto, pero definitivamente era mejor que el anterior. Como esperaba, no pude conseguir las letras de Pepto-Bismol, pero en general la forma era bastante buena. Cuando empecé este proyecto, la verdad no sabía a dónde me iba a llevar, pero creo que resultó mucho mejor de lo que esperaba. Honestamente, no pensé que iba a poder hacer crecer cristales, así que me dio mucho gusto, aunque fueran estos pequeñitos de aquí. Pero al final del día, a pesar de haberme divertido mucho trabajando en esto, definitivamente no era la mejor forma de obtener bismuto. Todo el Pepto me costó alrededor de $120 y además me tomó 3 o 4 días de trabajo. Hubiera anulado todo el propósito de lo que intentaba hacer, pero si mi único interés hubiera sido conseguir bismuto, lo hubiera comprado directamente en internet. Es relativamente fácil encontrar lugares que lo vendan. En el futuro, si algún día necesito más, definitivamente voy a hacer eso.
También es posible comprar los cristales de bismutos bonitos y terminados como este o como este. Como siempre, muchas gracias a todos los que me apoyan en Patreon. Todos mis benefactores pueden ver mis videos por lo menos 24 horas antes de que los publique en YouTube. Además, en Patreon pueden enviarme mensajes directamente y si me apoyan con $5 o más, su nombre aparecerá al final como pueden ver aquí.